ahora nos toca presentar a Rocío Berna Renzi. Ella es de La Pampa, representante de la Universidad Nacional del Sur. Ahí me estaba escuchando mi eco, disculpen, que tuve ahí una falla técnica. Bueno, la presento nuevamente a Rocío Berna Renzi, de La Pampa, de la Universidad Nacional del Sur, como les decía, y nos va a hablar del rol de los estudiantes como actores políticos, gestión y gobernanza, una temática a priori muy interesante, con un título muy tentador. Así que, Rocío, te escuchamos y bueno, y después, como siempre, y como vamos a hacer con el resto de las ponencias, abrimos la posibilidad de preguntas y de debate y conclusiones. Nos vemos, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a quienes estén del otro lado mirando y escuchándonos. Quería presentar esta segunda parte de la jornada de la Mesa Federal de Estudiantes de Turismo de la República Argentina, que estuvimos preparando para presentar en el marco de esta FIDI. En primer lugar, quiero aprovechar para agradecer este espacio, principalmente a Gonzalo La Rosa, el director del Instituto Ciudades del Futuro, por generar, junto con Sandra Fernández, directora de la Cátedra de Turismo Rural de la FAUBA, y co-crear este espacio para que podamos tener también los estudiantes un marco para poder alzar nuestra voz y poder comentar cuáles son las temáticas que nos interesan y poder plantear diferentes ejes. Así que, en primer lugar, a ellos dos, y también a Santiago Aramburu por estar acompañándonos en calidad de moderador. Así que, bueno, sin más que agregar, voy a comenzar con mi ponencia, y lejos de ser una ponencia conceptual que intente imitar una clase de la universidad, la idea es que intentemos en todas estas ponencias reflexionar sobre algunas temáticas, siempre desde el lado de estudiantes. Claramente todavía estamos en proceso de formación, así que, bueno, esperamos también entiendan esa parte. Así que, bueno, les cuento un poco en primera instancia quién soy. Como contaba Santiago, mi nombre es Rocío, soy de un pequeño pueblo de La Pampa, y bueno, estudio licenciatura en Turismo en la Universidad Nacional del Sur, acá en Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires. En su momento la carrera no estaba en mi provincia, así que, bueno, como muchas personas y muchos estudiantes, tuve que emigrar hacia otro lugar. Bueno, entonces lo que quiero que hablemos un poco en conjunto es sobre esta cuestión, sobre el rol de los estudiantes como actores políticos a través de la gestión pública y de la gobernanza, para que, bueno, nos replanteemos un poco cuál es nuestro nivel de involucramiento dentro de la sociedad. Entonces, en primer lugar, quiero que, mirando un poco todas estas palabras que esbocé en esta placa, seguramente muchas de las que estén viendo las vieron durante toda la cuarentena, durante todo este proceso de pandemia. Por estar así en casa, encerrados, tuvimos la posibilidad de acceder a diferentes charlas, a diferentes cursos, a diferentes disertaciones, y muchas de estas estaban relacionadas con todas estas temáticas, sobre turismo rural. Escuchamos muchas veces la palabra sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, cómo iba a ser la reactivación turística post-pandemia. Bueno, la palabra COVID-19 la hemos escuchado miles de veces, la gobernanza, las políticas públicas, el turismo social, ver el turismo como un derecho. Entonces, bueno, quiero que repensemos un poco todas estas temáticas que estuvimos absorbiendo durante todo este proceso, y también de entender el poder de las narrativas para aprender y para transformar, qué es lo que significan estos conceptos a grandes rasgos, y después cómo los podemos llevar a la práctica, es decir, cómo podemos intentar plasmar en la vida cotidiana todas estas cuestiones que estuvimos aprendiendo durante todo este tiempo. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos trae a colación, que es, esta Feria Internacional de Destinos Inteligentes, me gustaría que pensemos juntos qué es lo que son los destinos turísticos inteligentes. Generalmente en el imaginario colectivo, esto es lo que suele suceder al pensar en un destino inteligente. Pensamos directamente en tecnología, en la innovación, en quizás estas imágenes de ciudades futuristas que les puse un poco a modo para que se rían. Pero bueno, ¿qué es este concepto de inteligencia y si verdaderamente hay que asociarlo directamente con las tecnologías? Si bien los DTI están asociados a
la utilización de las TICs, también hay que pensar en, como decía mi compañero anteriormente, en otra conceptualización de la inteligencia también desde el lado social y cómo pensamos los actores sociales que estamos involucrados dentro del sistema. Y trazando un paralelismo de lo que pasa con los destinos turísticos inteligentes, también sucede un poco lo mismo con la política. En el imaginario colectivo de la sociedad argentina, ¿no? Lo que sucede con la política es que a veces tiene una connotación un tanto negativa, solemos asociarlo siempre a roles de masculinidades, siempre afrontándonos a la famosa grieta, y siempre este tipo de reuniones, de asambleas y de espacios de debate. Entonces quiero que también veamos juntos cuál es la conceptualización de la política. Que bueno, acá intenté dárselas para que tengamos también un marco conceptual y no solamente que charlemos de qué es lo que pensamos. Vemos a la política como una actividad orientada en forma ideológica, y quiero resaltar esto de ideológica porque quiero que visibilicemos que todos tenemos ideologías y que esas ideologías después nos llevan a la toma de decisiones. En este caso, se realizan de manera grupal y son para alcanzar objetivos, pero tampoco hay que caer en la burocratización de la política. Y después también tenemos por otro lado las ciencias políticas, la ciencia política, perdón, que es la disciplina que estudia estos fenómenos políticos. Y también hay que pensarla como una ciencia social que busca desarrollar la teoría del Estado y las relaciones que se dan dentro del Estado. Y el sistema político, que es bueno, una forma de gobierno que engloba las instituciones, y bueno, las instituciones políticas para gobernar una nación. Y ahora, pasando al tema de gobernanza, que también está incluido dentro de este eje, me gustaría que veamos también lo que es la gobernanza. No es un término nuevo, pero se está charlando bastante en cuanto a lo que es gobernanza, dentro también de lo que son los DTI. Y bueno, es básicamente repensarnos y identificar qué tanta participación activa tenemos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, si vemos a la gobernanza como aquellas acciones que realizamos como ciudadanas, como ciudadanos, asumiendo un rol participativo y activo dentro de la sociedad, y en función de esa participación, ¿qué es lo que podemos hacer? Me parece que también participar en este tipo de espacios es visibilizar que queremos ser actores de cambio y que queremos dejar de ser espectadores, como dice acá, y pasar también a ser actores y actores activos, y a participar dentro del sistema político. Y para ello lo que es súper importante es que estemos no solamente involucrados, sino que también estemos informados. Generalmente, seguramente les pasó en alguna conversación entre amigos, entre amigas, que muchas personas pueden llegar a decir, no, yo no quiero hablar de política, yo de estos temas no hablo, y todos estamos inmiscuidos en esa sociedad. Y también pensando en gobernanza como una corresponsabilidad para con la sociedad. Y si bien la gobernanza no va a reemplazar al rol fundamental que tiene el Estado dentro de una sociedad, quizás se puede pensar en una gestión compartida, donde todos los actores sociales que estamos dentro de una determinada sociedad, hagamos en conjunto una construcción de lo que queremos, sean políticas públicas o sean otras acciones. Entonces, a través de las necesidades o las problemáticas que una sociedad plantea, se pueden formular ciertas soluciones. No solamente desde el rol del Estado, sino también teniendo un rol participativo nosotros como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y bueno, teniendo en cuenta también lo que hablábamos recién de lo que son los destinos inteligentes, me gustaría que veamos también acá este mapa que marca la cantidad de municipios adheridos a la red de destinos turísticos inteligentes. No voy a profundizar en eso, pero haciendo una referencia a la provincia en la que nací, es que si observan en el mapa no hay municipios todavía adheridos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como actores sociales pampeanos o pampeanas que estén del otro lado viendo? No solo para pensar en adherirnos a la red, sino en la importancia que tiene el captar datos y el realizar sistemas de inteligencia turística para poder después estandarizar los datos y en función de esos datos poder tomar decisiones. Y esas posiciones van a hacer que quizás provincias como La Pampa, que no están tan posicionadas turísticamente, no por falta de recursos ni atractivos, sino por otras cuestiones, podemos lograr posicionamiento, visibilización, promoción y demás. Entonces, aprovechando este espacio, me gustaría comentar
sobre la cantidad de recursos y atractivos que tiene La Pampa, y también para que sea un llamado a la acción para que las y los pampeanos seamos nosotros mismos promotores de nuestra provincia, porque algo que suele suceder generalmente es que nosotros mismos no conocemos nuestra provincia. Quizás durante la vida hemos elegido viajar a otros lugares y tenemos vasta cantidad de recursos y atractivos, como algunos que les menciono acá, el Parque Nacional de Huaycalel, la Reserva Natural Parque Luro, la Reserva Natural Urbana La Malvina, bueno, también se están generando productos de no turismo, también hay turismo gastronómico, turismo de estancias, se está conformando una red de almacenes. Entonces también es eso, nosotros como actores no esperar al día de mañana ser licenciados o licenciadas en turismo o estudiar una carrera afín a turismo para empezar con la promoción, sino nosotros mismos como personas que nacimos en un determinado destino, comenzar a promocionar ese lugar. Bueno, no sé si alguien de quien esté viendo estuvo participando, pero el concurso Promociona tu Destino también fue una oportunidad muy grande para que quizás municipios, destinos no tan conocidos, puedan, digamos, promocionarse, o al menos nosotros como estudiantes poder hacer este ejercicio de empezar a relevar datos, a investigar y a realizar una planificación en cuanto a lo que es la comunicación de los destinos. Entonces, con esto que estuvimos charlando, me gustaría que nos hagamos esta pregunta, que creo que un poco se responde sola, y es de si podemos vivir al margen de la política. Estamos atravesados por la política. Después podemos pensar en si es política partidaria o apartidaria. En nuestro caso, por ejemplo, entre las personas que estamos conformando esta mesa, hemos participado de la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo, también conocida como la ANET, y es una asociación apartidaria, pero no por ello no tomamos decisiones, no hacemos acciones, no generamos planes y proyectamos a futuro. Pero bueno, creo que vivimos atravesados por la política y cada decisión que tomamos día a día tiene una relación directa o indirecta con la política. Y todas nuestras elecciones también lo tienen. Y también me gustaría que pensemos esto. Necesitamos líderes políticos y también tenemos que hacer una deconstrucción en cuanto a lo que son los líderes políticos, porque también se suele asociar, o en el imaginario colectivo también de los líderes políticos, asociamos líderes políticos con hombres. Y también, bueno, ahora vamos a hablar un poco también del rol de las mujeres en los espacios turísticos, en los espacios políticos y en los espacios donde pueden tomar decisiones. Entonces, estamos formando estos líderes políticos para tratar todas estas temáticas que vimos hace un rato en función de la sostenibilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible, y también si estamos formando personas que nos puedan representar. Entonces, yo creo que sí, las dos preguntas, ¿no? Que no se puede vivir al margen de la política y que sí estamos formando líderes políticos. Y para seguir haciéndolo, tenemos que realizar algunas de estas acciones, principalmente generar canales de participación para que estas personas, estos líderes, a veces líderes natos, a veces líderes que se van construyendo, puedan tener espacios donde puedan representar a otras personas. Entonces tenemos que, por ejemplo, en este caso, generar esta feria, o en nuestro caso, desde la asociación se generan congresos, se generan encuentros, para que los jóvenes también podamos tener espacios de discusión política. Porque en cierto punto la política es eso, la discusión. Si estuviésemos todos de acuerdo, no se estaría dando esta convergencia política. También tenemos que promover la creación de redes y de lazos a partir de la formación académica, que es este momento, ¿no?, en el que estamos hoy en día los y las estudiantes que estamos participando en esta mesa federal. Y también me parece que tenemos que incentivar el intercambio de opiniones siempre desde el respeto, claramente, para poder pensar en una construcción inmediata del futuro de manera colectiva, de manera conjunta y de manera integral, retomando las palabras que decía Maxi, no desde el lado de pensar en inclusión, de invitar a otros, sino de que seas parte, para que podamos de manera colectiva, de manera integral y sobre todo de una manera diversificada, co-crear desde la convicción, desde lo que pensamos que está bien, desde lo que todos y todas pensamos que puede llegar a ser positivo para la sociedad. En nuestro caso, dentro del sector turístico. Entonces también, retomando lo que decía la tercera filmina,
¿cómo pasamos de la teoría a la práctica? En cuanto a lo que es el plasmar todos los conceptos que aprendemos y también para potenciar estos líderes sociales. En nuestro caso, como personas que estudiamos turismo, y creo que hay un perfil del estudiante de turismo bastante claro, que son personas muy apasionadas. La verdad es que, por ejemplo, con chicos y chicas que nos conocimos ahora en esta mesa federal, comenzamos a charlar, creo que desde el primer día, y sentimos que estábamos hablando verdaderamente el mismo idioma, nos conectamos muy fácil, y eso es porque tuvimos la iniciativa y el compromiso de estar acá presentes, y eso también hay que hacerlo como un efecto contagio. Quizás a quienes no tienen estas posibilidades de estar participando en estos espacios, hacer que sean parte, y siempre desde la formación académica, dentro de la cual aprendemos esto, ¿no? Las habilidades de vinculación y cómo nos vinculamos con otros estudiantes de otros lugares, de otras unidades académicas, de otras provincias. Bueno, también hay que tener en cuenta que estos líderes sociales que elegimos tienen una gran responsabilidad de representación, porque, por ejemplo, en nuestro caso, al estar acá presentes en la FIDI, estamos también siendo, en cierto punto, representantes, en mi caso, de personas de La Pampa, de personas de la Universidad Nacional del Sur, o de las unidades académicas y provincias a las cuales representamos, entonces tenemos que tener mucha responsabilidad en cuanto a lo que decimos y en cuanto a cómo nos expresamos. Y sobre todo esto, el involucramiento. Es súper importante, creo que es clave el involucramiento, estar informados, el estar a tono con lo que está sucediendo, sobre todo en el sector turístico, y más teniendo en cuenta por lo que estamos atravesando. No es la primera crisis que está teniendo el sector turístico, pero me parece que es clave que nos involucremos para que esto pueda sobrepasarse de la mejor manera y lo más rápido posible. Y también algo que hablamos siempre, que es esto, la profesionalización turística. ¿Cómo la defendemos a la profesionalización turística? Bueno, a través de la formación, de la capacitación y del compromiso. Necesitamos líderes sociales que estén formados en turismo, pero también necesitamos líderes sociales que estén formados en política y en gestión, para que puedan representarnos en aquellos sectores donde se toman las decisiones. Y también seguir viendo, como también retomaba de Maxi, ser articuladores de la cadena de valor turística y de todo el sistema turístico. Para poder articular verdaderamente el sector público, el sector privado, el sector académico y el tercer sector. Y ahora me gustaría que veamos esto. Tengo esta imagen que la fuente es la red de mujeres que me pasaron ayer, así que muchas gracias a Ana Inés que me pasó esta imagen. Y bueno, es una investigación que hicieron ellas a principio de año para poder ver cómo está la representación de femenidades, digamos, en los organismos oficiales de turismo. Y a través de este estudio pudieron ver que solo el 30% de los organismos oficiales de turismo de las provincias de la República Argentina están dirigidos por una mujer. Bueno, en nuestro caso, en la provincia de La Pampa, tenemos la suerte de que se dé espacio a Adriana Romero, por ejemplo, para representar y para llevar adelante políticas turísticas dentro del sector desde su rol de mujer. También sucede en la provincia de Neuquén, bueno, en San Juan y en las provincias que están marcadas en color rosa, pero me parece que también tenemos que tener en cuenta que no es compatible este número con la cantidad de mujeres que se encuentran en el ámbito académico estudiando y profesionalizándose en materia turística. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para que el número académico de representación femenina también se vea representado y se vea visibilizado en los espacios donde se pueden tomar las decisiones? Así que bueno, les dejo con esta frase hablando un poco de lo que es la igualdad y también intentar cerrar estas brechas. Y bueno, cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad. Así que bueno, sin nada más que agregar, no sé cómo estoy con el tiempo, si hablé muy rápido o qué, pero quería nuevamente agradecer por darnos este espacio y sobre todo por dejarnos la libertad de crearlo como quisimos a través de las temáticas que quisimos. Gracias.
Buenísimo, buenísimo, Rocío, tu exposición, muchas gracias. Muchísimos conceptos. A medida que ibas hablando, yo intentaba tener mi pequeño machete con los ejes temáticos, ¿no? Y bueno, escribí un montón de palabras, así como tenías vos en tu presentación muchas palabras anotadas, que eran las palabras con las cuales nos sentimos muy identificados en estos días porque fueron palabras que se repitieron constantemente en estos últimos meses tan particulares. Pero me parecía interesante remarcar dos conceptos fundamentalmente de tu exposición que me parece interesante resaltar. Por un lado, obviamente, la temática de la política y por otro lado, el turismo. Dos conceptos que se unen en un único concepto que es la política turística, ¿no? Me parece que el primer eje central de tu exposición tiene que ver con la política turística. Y algo que mencionaste al principio y medio al pasar, pero que me pareció fundamental, lo anoté, y me parece fundamental en todo contexto, pero sobre todo en este panel puntual que tiene que ver con estudiantes de turismo, que es la información. Me parece que es un valor y un concepto y una idea que hay que tener muy, pero muy presente para cualquier cuestión que uno se quiera proyectar de cara al futuro, para cualquier camino, cualquier idea que todo estudiante se imagina como desarrollo profesional, como desarrollo laboral, y me parece que la base de ese camino que uno se proyecta tiene que ver con la información. Y hoy que esta información, en mi época había que ir a buscarla a la biblioteca, la información, ¿no? Hoy está en nuestro celular, está al alcance de todos. Hay que saberlo aprovechar eso, porque la información está muy a mano. Entonces, quienes estamos en la actividad y quienes serán futuros profesionales de la actividad, no tengo dudas de que una de las cuestiones centrales que tienen que tener en su carpeta, en su idea, en sus proyectos, tiene que ver con la información, porque como profesionales de la actividad requerimos de tener una información, como digo, por encima de la media, porque de turismo es una temática muy común, que atraviesa muchas otras temáticas, pero que atraviesa a gran parte de la sociedad. Entonces, son muchos los que conocen y hablan de turismo, ¿no? En cualquier grupo que nos encontremos, social o familiar, el tema turístico se toca, seas o no profesional de la actividad. Por eso nuestra responsabilidad como profesionales que inmersos en la actividad turística requiere que tengamos un nivel de información por encima de la media. Entonces, estos dos conceptos que mencionaste me parecieron súper, súper interesantes. Y esto último que decías también, ¿no? Este mapa que nos mostraste con la cuestión de perspectiva de género. Y yo ahí te dejo picando, si se quiere, la tarea para el hogar o para reflexionar, y quizás para alguien que nos esté escuchando también lo vea y lo piense y le preste atención. Vos mencionaste un mapa teniendo en cuenta las primeras líneas, ¿no? Sí. De máximas autoridades de turismo. Me parece que hay ahí una vuelta de tuerca que puede tener que ver con un mapa, también igual como el que hiciste, pero de las segundas líneas, si se quieren, para ponerle un nombre, pero digo de secretarios, ministros o subsecretarios, o directores nacionales, o directores provinciales, o directoras provinciales y subsecretarias. Entonces, me parece que ahí hay otro mapa que también tiene que ver con la toma de decisiones, porque las decisiones no las toma nunca una única persona, sea esta mujer, sea este hombre, o me parece que está bueno hacer el análisis de ese segundo escalón porque también nos puede demostrar muchas cosas y demás. Y otro mapa, también con la misma temática, es respecto de la profesión de turismo, ¿no? ¿Cuántos o cuántas son licenciadas o licenciados en turismo y cuántos tienen otra profesión y demás? Me parece que son dos lindos mapas como para pensar de cara al futuro, quizás hasta para otra exposición y análisis, ¿no? Pero
me parecía interesante compartir este pensamiento que se me vino a la cabeza mientras vos exponías. Y de todo esto se me ocurre también hacerte alguna preguntita que tiene que ver con algo que también mencionaste, ¿sí? Que tiene que ver con el tema del concurso para estudiantes y decir, ¿qué pensás, qué sentís, cómo sentís vos los espacios de participación política en turismo para los estudiantes de turismo? Digo, si le tenés que poner una nota de 0 a 10, si tenés que decir mucho, poco, nada, regular, digamos, ¿cómo ves vos la participación política en turismo de los estudiantes de turismo? Sí, primero quiero decir dos cosas, adhiero bastante a lo que decías anteriormente. No quise ahondar mucho en lo que es, digamos, la temática género, porque va a haber una compañera que va a ahondar un poco más y va a profundizar en eso, pero en cuanto a lo que es la participación estudiantil en cuestiones políticas y sobre todo dentro del sector turístico, para mí está totalmente en aumento. Primero porque, a ver, yo tuve la oportunidad de descubrir una asociación nacional de estudiantes de turismo como es la ANET, que hoy en día está liderada por una mujer. Nada, eso me alegra muchísimo. Va a estar mañana Jazmín Larena comentándonos un poco más sobre la asociación. En mi caso, me tocó estar en vicepresidencia. Y la verdad es que dentro de la asociación tenemos muchas acciones políticas. Si bien nosotros no seguimos la política partidaria, estamos súper involucrados y gestionamos de otra forma quizás que como otras agrupaciones, quizás, no sé, pienso, centros de estudiantes y demás están acostumbrados. También se puede hacer otro tipo de política. No hay una que sea mejor que la otra, sino que son de diferentes maneras. Pero me parece que también hablar un poco de este tema y sobre todo no siendo una persona que trabaje ni en gestión, ni en el sector público, ni nada, sino una simplemente estudiante curiosa, me parece que es importantísimo que los y las estudiantes sepan todo el abanico de posibilidades laborales que tienen, más allá de el trabajar en agencias, en hotelería. También hay otros lugares y otros segmentos por descubrir que quizás no los vemos tan en profundidad, como por ejemplo esto, ¿no? Trabajar en el sector público, trabajarnos en consultoría. Me parece que es importante que sepamos desde el momento en el cual ingresamos a la universidad y empezamos a recorrer todo este camino de la carrera, sepamos cuáles son nuestras oportunidades laborales del día de mañana y si no, ir descubriéndolas y si no, generarlas y crearlas. No sé si respondí tu pregunta, pero... Sí, muchas gracias. Estamos, mira, justo ahora se cumple el tiempo como para hacer el próximo break. Hay otras preguntas, yo me anoté otras preguntas también, pero no quiero que nos extendamos mucho en el tiempo y respetar, que lo pidieron encarecidamente, que respetemos fielmente los horarios. Así que, Rocío, súper agradecido, muchas gracias. No sé si querés decir unas palabras finales para despedirte, te dejo el uso de la palabra y después ya volvemos para hacer un break. No, quiero volver a agradecer a todo el equipo organizador de la FIDI. La verdad es que nosotros también en ANET hemos organizado muchos eventos y sabemos el esfuerzo que requiere y lo poco que deben haber estado durmiendo estos días, así que agradecer de nuevo por tanto esfuerzo y por darnos el espacio, desearles mucha suerte a mis próximos compañeros que van a completar esta jornada de la feria. Y bueno, seguramente nos veamos un ratito antes de las 18 horas para hacer un debate general y también invitarlos mañana de 14 a 18 horas a ver nuevamente la segunda parte de esta jornada federal de estudiantes de turismo, donde van a haber otros 5 compañeros de otras provincias y de otras universidades charlando también sobre temáticas bastante disruptivas. Así que muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, Rocío, mil gracias a vos. Hacemos entonces ahora un nuevo breve break hasta las 15, hasta las 3:30, 15:30, y recibiremos ahí sí a Marisol Martínez para hablar sobre ética, sobre turismo y sobre perspectivas de género. Así que con Marisol Martínez en 10 minutitos nos vemos y hacemos un breve y nuevo break. Hasta luego.